Roulón. ¿Cómo? El de Roulón creo que es el de Roullón. La ley comentada de Roullón, la verdecita. Sí. Bien. Sí. A mí me gusta Roullón. Está bien. Es una verdecita de Astrea también. ¿Viene en dos tomos o sigue viniendo en un tomo? Veo que la mayoría no la tiene, ¿no? No la tiene. Bueno, la verdad que para un contador es una muy buena inversión tener una buena ley de tierra comentada, porque la van a usar en la profesión, van armando su biblioteca. Título de crédito lo mismo. Un contador que no sabe título de crédito y derecho concursal, bueno, no sé, estará bastante limitado. Seguramente les va a tocar en la vida profesional tener que armar un concurso, armar la documentación para presentar un concurso. Así que yo les recomiendo que los libros, en la medida de las posibilidades, se los compren. Si lo tengan, subrayen, lo tengan, y es un libro, y ya estuvieron de ahí. Así que Roullón es bueno. No vale, digamos, cualquiera que tenga, pues bueno, nosotros no indicamos bibliografía mientras ustedes sepan el tema. No basta con eso. Estaba tratando de acordarme que hace poco compré una, que son como 3 o 4 temas, que no me acuerdo bien. Pero con eso andan bien. Así que la sugerencia, no es obligación, ya todos somos grandecitos, es leer antes de la clase. Si no leen, no van a aprender lo mismo. Y difícilmente puedan cumplir con el objetivo de promocionar, de explicar lo de la formación, ¿no? Bueno, tiene que sacarse 7. O sea, es así de fácil. Tiene que sacarse 7 y se recupera 1. O sea, tienen que sacarse 7. Todos los parciales, que son 3. Se recupera 1. Si no, va a la final. Y en el final no es más difícil. Es mucho más difícil actualmente. El que haya, ¿quién rindió esta materia? No rindió nadie. O sea, no la rindió y la desaprobó nadie acá. Bueno, no es fácil cumplir la verdad. La formación de ustedes díganme si me equivoco, ustedes la mayoría de los exámenes los rinden por escrito. ¿Es así, no? La mayoría sí. La mayoría. Y algunos pocos los dan de manera verbal. Sí. Bueno, que son, me imagino que son las materias de derecho, ¿no? Sí. Los últimos años creo que ya son la mayoría de Todo Bueno, estamos bien. Claro, primero y segundo porque son mucho más alumnos, es distinto. De verdad, cuando más medio, no todos los derechos. Bueno, está bueno, eso es una buena noticia porque significa que tienen algún entrenamiento de venir a dar. Bueno, el consejo está dado. Después, si lo toman o no, ya depende de ustedes. Pero la verdad que es bastante más fácil, digámoslo claro, rendirla por partes, es decir, por segmentos, ir estudiando cada 6 bolillas, que tener que estudiar las 2 materias juntas y rendirlas en 1 hora de examen. Porque además es 1 hora de examen, o 45 minutos, no son 3 preguntas y se van. Son el desarrollo de 2 bolillas completas. Y si no lo saben, así que, bueno, dicho esto, ¿han empezado a ver algo de título de crédito? Sí. Sí. Vimos de todo, profe. Todas las bolitas del profe. Sí, me dijo el profe Sodero que sí, siempre en la primera clase da un pantallazo para acá. Sí. ¿Y les tiró algo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo que? Hablamos sobre todo de los aspectos, porque, bueno, primero la obligación, los títulos de crédito, hablamos sobre el protesto, sobre... Sí, dijo el profe que nos hemos terminado 12
Bueno, la bolilla 1. Título de crédito, título de valor, terminología. Bueno, esto es como para que ustedes sepan, digamos, cuando hablamos de terminología es las formas en que se dicen los títulos de crédito. Si ustedes dicen títulos valores, hoy se usa mucho en el nuevo Código Civil y Comercial, se habla de títulos valores. A mí se me pegó título de crédito, título circulatorio también, son todos sinónimos que hacen a lo que es el concepto, que es lo importante. No importa cómo le digamos, sino que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de un título de crédito, título de valor, título circulatorio. Así que la terminología para que simplemente lo sepan. Cuando ustedes vieron el concepto de título de crédito, hay una definición en el código, sí. Hay una definición que es distinta de la que está en el Código Civil Comercial. Para no decirla mal. Un segundo. ¿Usted me escucha? Sí. La página 7. ¿Perdón? ¿Página 7? Sí, página 7. Ahí está. Circulatorio. No, yo tengo otra cosa. No importa. No importa. Les voy a dar la definición del artículo 1815 del Código Civil Comercial. Que dice que los títulos valores incorporan una obligación incondicional y irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el artículo 1816. Bueno, acá tenemos varios caracteres de lo que es un título de crédito. Primero, es una obligación, o sea, el título de crédito contiene una obligación literal, consagra un derecho autónomo y a la vez es una obligación incondicional e irrevocable. ¿Estamos? Obligación incondicional e irrevocable que surge del tenor literal del documento y que consagra un derecho autónomo. No se lo digo de memoria, les estoy diciendo cuáles son los elementos. Y aquí, cuando ustedes vieron elemento real y personal, hablamos de la teoría de la incorporación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? ¿Cómo se explica el título de crédito? ¿Y cómo se explica la importancia de ambos elementos? Porque ustedes vieron que el elemento real es qué cosa. Documento. Cuando usted habla de elemento real y elemento personal, el elemento real es el documento. Y el elemento personal u obligacional es el derecho incorporado en el documento. Por eso hablamos de incorporación. El derecho, es decir, el elemento personal y obligacional, cuando hablamos de título de crédito, no existe solo, no existe solito, necesita de un documento. Y ese documento a la vez necesita de ciertas formalidades que establece la ley para que le podamos llamar título de crédito. Porque si, por ejemplo, contiene una obligación condicionada, condición suspensiva o condición resolutoria, no estamos frente a un título de crédito. Estaremos frente a un papel donde consta una obligación que seguirá siendo válida, pero no como un título de crédito. Lo que la
Entonces, cuando nosotros tenemos un documento, es decir, elemento real y personal, para poder ejercer ese derecho, necesitamos siempre presentar el documento. Siempre. No existe forma en derecho cambiario, estamos en derecho cambiario, no en derecho en general. En derecho cambiario no existe manera de hacer valer el derecho incorporado en el documento que no sea presentando ese documento. Y para eso tenemos que tener la posesión del documento. ¿Sí? Eso es lo que llamamos legitimación. Estoy legitimado para ejercer los derechos cambiarios que contiene el documento porque lo poseo. Y para poder transmitirlo, por corolario de esto, es que yo no puedo transmitirlo haciendo, por ejemplo, un contrato de cesión para transmitir los derechos cambiarios. ¿Se acuerdan del contrato de cesión? Sí. Bien. ¿Qué es un contrato de cesión? Transmito. Obligaciones y derechos a otra persona. Cuando estamos hablando de derechos, transmito un crédito a otra persona, ¿no? Y la formalidad es que sea por escritura pública, no que sea por escrito. No es por escritura pública, es por escrito. Esa es la formalidad de la cesión. Yo hago una cesión y transfiero derechos, es por escrito. Bien. Entonces, podríamos hacer una cesión de un derecho cambiario. Yo tengo un documento que dice que a mí me deben 1 millón de pesos, tengo un pagar. Entonces, como yo le debo al compañero 1 millón de pesos, entonces hagamos una cesión. Yo le hago una cesión, redacto un documento, bien redactadito, en donde cedo a favor suyo el documento de 1 millón de pesos. Y entonces firmamos los dos el contrato, porque es un contrato, firmamos los dos el contrato y yo le entrego a usted su ejemplar. ¿Y usted qué hace? No digo en ese momento, se va contento, o le queda uno. Perfecto. Porque usted fue a la clase de derecho concursal en donde le dijeron que si no le entregan el documento, no puede ejercer los derechos que están incorporados en él como título de crédito. Usted tendrá un contrato en donde el contrato se desprenderá, según cómo se haya redactado, que le deben 1 millón de pesos. Entonces usted va a ir al abogado y el abogado le va a decir, sí, está bien. Pero no podemos iniciar un juicio sustitutivo. Podemos iniciar un juicio ordinario. Y esta es una prueba más que la tendremos que complementar con otras pruebas, porque no tenemos todas las ventajas, lo vamos a ver hoy, de los títulos de crédito. Usted no tiene un título de crédito, tiene una obligación plasmada en el papel, en este caso un contrato de cesión, pero no tiene un título de crédito. Entonces, volvemos. Para poder ejercer los derechos incorporados en un título, sea un pagaré, sea un cheque, sea una letra de cambio, sea una factura de crédito, necesitamos tener el título, la posesión del título. No basta con la cesión. Bien. Creo que no va con la sesión, pero si yo tengo la tenencia del título, para eso no hago la sesión. No necesita la cesión. Ya veremos la forma de transmitir los títulos, pero una de las maneras de transmitir el título es en mano. El endoso o en mano. Se lo transfiero directamente entregándoselo. Eso lo veremos en otra clase, la forma de circulación del título. Pero bueno, queda claro entonces lo que llamamos incorporación y lo que es elemento real y personal. Decíamos que la definición, primero, es una obligación incondicional, que ustedes, como ya han usado y han aprendido derecho privado, saben cuando hablamos de incondicional de qué estamos hablando, que no esté sujeto a condición suspensiva o resolutoria. Ningún tipo de condición. Si en el pagaré o en la letra de cambio se coloca una condición, ya no es título de crédito.
decir que el emisor del documento no puede que Claro, tener esa cláusula, digamos, abusiva para al momento de librarlo. No podría poner una condición con respecto al pago. sí, eso es para explicar que es incondicional. Pero decimos que es irrevocable. Yo soy el solo, así que hablo por Yo eso. no lo quería por voluntad propia. ¿Cómo? Que lo quería por voluntad propia y no puedo después decir no voy a pagar. No me puedo arrepentir. No puedo repetir. Y en el libro figura, cuando ustedes me dijeron que vieron la naturaleza de la obligación cambiaria, y entonces vieron las teorías, ¿no? La teoría, ¿qué teorías vieron? De la voluntad. Esa es la de la creación, ¿no? Claro, yo explicaba la parte pasiva y después el de la apariencia sería de la apariencia. Y la de reserva del mínimo. Bien. ¿Y a cuál adscribe nuestra ley? El de la apariencia, la teoría de la apariencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿O de la voluntad unilateral? Pasa que hay una crítica de esa teoría, entonces puede ser por la voluntad. Siempre hay crítica. En derecho nada es blanco o negro. Siempre hay autores a los que se les va a criticar o pensar un poco más, pero la realidad es que nuestro derecho adscribe a la teoría de la emisión, que es la voluntad unilateral. ¿Qué significa? Que acá no estamos frente a un contrato. Cuando hablamos de contrato, necesitamos la voluntad de por lo menos dos personas o más, ¿no? Que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, yo quiero vender, vos querés comprar, entonces firmamos, estamos de acuerdo, eventualmente puede ser un contrato consensual, para que uno venda y el otro compre. Nos ponemos de acuerdo en lo básico, que compro y el precio. Cuando pago el precio, cuando entrego la cosa. Pero se necesitan dos voluntades. Ahora, yo hago un pagaré. Yo redacto un pagaré. Y me lo olvido. Resulta que le estoy explicando lo que es un pagaré a ustedes, lo redacto, está perfecto y me lo dejo. Y me voy. Chao chicos. Y viene uno y dice, entonces al día siguiente me llama y me dice, doctor, ¿usted está en de reuniones? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque no va a hacer. Pero yo no te lo entregué. Yo no tuve la voluntad de entregarlo. ¿Y cuál es la respuesta? En materia cambiaria. Porque sea la posesión. Ahí está. Esa es una respuesta educada, digamos. Yo tengo la posesión y tengo la legitimación. La otra respuesta sería que a mí que me importa. Usted me debe 2 millones de pesos. ¿Pero por qué? Usted me dijo, usted ya sabe. Yo tengo que pagar este mal. Y si no me lo paga, voy a la justicia y lo ejecuto. Entonces, ese ejemplo tan absurdo da cuenta de que aquí no estamos ante un contrato o que yo pensé, no, es creación unilateral, es no recepticia, es una voluntad al público en general de carácter no recepticia que solo por haberlo redactado, firmado y que saliera de la esfera de posesión del que lo redactó, ya se encuentra obligado frente a cualquier tercero que tenga la posesión del título. ¿Correcto? Bien. Entonces, esa es la naturaleza, cuando habla de él, ¿cómo lo dice? La bolilla 2. Naturaleza jurídica de la obligación cambiaria, momento en que se perfecciona el acto cambiario. ¿Cuándo se perfecciona? En ese momento. Cuando se redacta un pagaré que contiene todos los requisitos. Hablo de pagaré porque ya está cambio de pagaré, cambio que tiene todos los requisitos de la ley y está firmado. Ahí se perfeccionó la obligación.
Bueno, esto de la clasificación la ven ustedes, la estudian. Si tienen alguna duda, después lo veremos. Porque además, cuando por ejemplo al portador a la orden o nominativo, vamos a volver sobre el tema cuando expliquemos la circulación de los títulos cambiarios. Sí me interesa, y habíamos dicho en la definición que era que quien adquiere el título adquiere un derecho autónomo. La autonomía es quizá el carácter más importante del título de crédito. Está previsto en el artículo 18 de la ley. Que dice: las personas contra quienes se promueva acción en virtud de la letra de cambio no pueden oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el librado o con los tenedores anteriores, a menos que el portador al adquirir la letra hubiese procedido a sabiendas en perjuicio del deudor demandado. El Código Civil Comercial dice algo parecido. Bueno, la autonomía, ¿alguien leyó sobre autonomía o me puede dar una idea de lo que es autonomía? En la clase dijimos como que son relaciones independientes. O sea, como que cada relación es autónoma una. ¿Puede ser? Sí, puede ser, pero nunca un concepto se explica con el mismo concepto. Es decir, es autónomo porque son independientes y autónomos. Acá, ojo, perdón, yo cuando lo presento así es para que todos lo tengamos claro, no se sientan aludidos y que lo que ustedes van a tratar, por favor, esto es un intercambio de ideas. Y me interesa que ustedes lo digan con sus palabras. No importa que yo esté todo el tiempo hablando y que ustedes no capten el concepto. Autonomía lo podemos definir de varias maneras. Lo importante aquí es tener en cuenta que el que adquiere el título de crédito hace a la circulación del título, hace a la seguridad jurídica. Entonces el legislador lo que ha dicho es: quien adquiere un título de crédito lo adquiere de manera autónoma. Es un derecho nuevo. No tiene nada que ver con el derecho que tenía quien se lo cedió. Ustedes, cuando estudiaron derecho privado, antes de estudiar título de crédito, venimos con la formación que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tiene a título personal. ¿No? Tenemos esa idea. Si yo le transfiero un derecho, lo transfiero con todo, con las ventajas y con las desventajas. Bueno, en el caso del título de crédito hay una excepción a eso. El derecho se transfiere con ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que las relaciones personales que existían entre quien le transmite el título y el deudor se borran, no importan. Sí. Puede ser porque habíamos anotado lo de que va a circular de manera desvinculada de la causa que se lo dijo. Eso es abstracción, no es autonomía. No. No, eso es abstracción. Ya lo vamos a ver ahora y vamos a ver que hay diferencias, sutiles pero diferencias. La autonomía mira, la abstracción mira la causa, la autonomía mira a la persona, del acreedor, del portador del título. Entonces, cuando hablan de autonomía, hablan de la manera en que el actual portador del título, acreedor, adquirió ese derecho. Lo adquirió, llamémosle, intoxicado con todo lo que tenía. No, lo adquirió de un derecho nuevo. Entonces, el ejemplo típico es el de la compensación. Hay otros ejemplos, pero el ejemplo típico es bien clarito, es de la compensación.
transfiere el título. ¿El deudor sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo el mismo? ¿No? En el caso del pagaré, ¿quién es el deudor principal? El librador. Bien, el librador. Entonces el librador se lo da a emite un pagaré a favor de Andrea. Y Andrea lo transmite a Pedro. Entonces cuando Pedro adquiere el título de crédito, lo adquiere de manera autónoma, le dice al librador, se lo presenta al título y le dice, quiero que me lo pagues. Le presento el título para que me lo pague al vencimiento. Y el librador le dice, no, mira, ¿quién te lo transfirió este título? Te lo transfirió Andrea, acá tenés el 12. Te lo transfirió Andrea. No, Andrea le debe pagar. Así que, para que no me pague Andrea, yo no te lo pago. No funciona así. Si Andrea te debe plata, a mí no me interesa, porque a mí Andrea me transfirió un derecho autónomo, aquí lo dice. Entonces ustedes van con la ley que dice en el 18 que es el derecho autónomo. Yo adquirí un derecho nuevo que no está imbuido de todo lo que tenía, de las relaciones que tenía con Andrea. Acá no corre la compensación. Compensación, como ustedes saben, es la extinción de las obligaciones hasta el límite de la menor. Si son por la misma plata, se cancelan ambas, y si no, se cancela hasta el límite de la menor y el usado. ¿Estamos? Eso es la compensación. Es un ejemplo para decir que yo adquirí de manera autónoma. Bueno, esa autonomía tiene importancia porque se proyecta también hacia la independencia. La independencia está prevista en el artículo 7 de la ley cambiaria. El artículo 7 dice, si la venta de cambio llevase firmas de personas incapaces de obligarse cambiariamente, firmas falsas, o de personas imaginarias, o firmas que por cualquier otra razón no obligan a las personas que han firmado la letra por el nombre de las cuales han sido firmadas, las obligaciones de los otros suscriptores siguen siendo, sin embargo, válidas. Entonces, la independencia, que es otro de los caracteres de los títulos de crédito, mira mientras la autonomía mira a quién, dijimos, ¿vale? Al portador, al acreedor. La independencia mira al deudor o a los deudores. Se refiere a los deudores. ¿Qué es lo que nos dice esta norma que acabamos de leer? Que si hay varios obligados y alguno de ellos era incapaz, la firma es falsa o por cualquier razón no puede responder, eso no anula todo el documento. Las obligaciones del resto de los firmantes que sí tenían capacidad, que era una firma verdadera, etcétera, etcétera, siguen siendo válidas. Esa es la independencia. Bien. No puede decir que todos son capaces y no hay ninguno capaz. No, la incapacidad está en cada quien. O sea, no puede quedar algún. No queda anulado por la incapacidad del otro. Eso significa la independencia. El hecho que uno de los firmantes no pueda responder por alguna situación, sea por incapacidad, por firma falsa, por lo que fuere, no anula todo el documento. Las firmas del resto y las obligaciones del resto siguen siendo válidas. Esto es lo que dice la independencia. Como ven, la autonomía mira al acreedor, la independencia mira al deudor. Bueno, y ahora vamos a entrar en la abstracción.
abstracción, en cambio, se refiere a la causa o a la no causa, en realidad. La abstracción significa que al portador del título no le interesa la razón por la cual ese título fue creado, la fuente, la causa jurídica por la que fue creado. En realidad, la obligación cambiaria viene de la ley. Y lo que dice la ley es, si tenemos un documento que cumple con estas formalidades, artículos 1 y 2 de la ley cambiaria, 101, 102, también de la ley cambiaria referido al pagaré, tiene todos estos requisitos, la obligación cambiaria es válida. ¿Importa por qué se creó ese pagaré? Porque ciertamente hay una causa, ¿o no? Pero la causa es irrelevante para el derecho cambiario. ¿Alguna vez ustedes internaron a un familiar en un sanatorio privado? Sí. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron firmar? Un pagaré, ¿no? Bien. Le hicieron firmar un pagaré. ¿Cómo era ese pagaré? ¿De cuánta plata era? ¿Cómo? Ahora hay otro profe, cuando entras a trabajar también la buena empresa te hace firmar pagaré. Raros. Bastante piratas en ese precio. ¿Cómo? Hacen las trabajadoras que toman las señoras. Claro. Para que ustedes meten un juicio laboral, ellos van a recuperar porque van a meter un juicio laboral. Sí, no tienen contacto directamente, entonces no pueden reclamar quienes pagan casual para hacer. Hay gente que lo aceptará porque no tiene de otra manera, Claro. pero empezamos mal. Empezamos mal. Sí, sé que ocurre. Pero bueno, cuando ustedes firman, entonces ustedes firmaron un pagaré ahí. Es decir, hay una causa, ¿no? Hay una causa. Yo fui, la interné a mi mamá, me hicieron firmar un pagaré. La obra social cubrió todo, mi mamá salió de la internación, le hicieron todas las curaciones, operaciones, lo que tenían que hacer, y se vino a mi casa. ¿Deben algo al sanatorio? No, digamos, pagó la obra social. Y si no tenía obra social, me hicieron pagar ustedes. Bien. ¿Deben algo? No. ¿Pero qué pasó? Se olvidaron de retirar el pagaré. Nunca lo retiraron, le dijeron, me pasó hace 15 días, y me pasó a mí. Me dijeron, lo pueden retirar el pagaré a los 30 días que su familiar esté externado. Desde que se va, 30 días. No me voy a olvidar de ir a buscar, y voy a ir a buscarlo antes de 30 días. Te digo, esto es lo que te dicen. Y yo firmo para ir a buscarlo. Porque no me queda otra, si no firmo el pagaré no lo interno. Es de la documentación obligatoria. Ahora, yo no le debo nada. La causa por la cual firmé ese pagaré fue los eventuales gastos de internación y gastos médicos, que si yo no lo pago, pueden utilizar ese pagaré para demandarme por la vía de juicio ejecutivo, de abajo. Pero yo pagué todo. Si no pago, como me olvidé, el sanatorio, con pocos escrúpulos, decidió completar el pagaré, porque antes de ejecutarlo hay que completarlo, y le puso 20 millones. Ya que estamos, si lo hacemos, si peca, peca todo. Ya que lo hacemos, ya que pecamos bien. Entonces le metemos 20 y me inicia la ejecución. Y entonces yo puedo en el juicio ejecutivo decir, che, pero la obra social pagó todo. Este pagaré se libró a causa de que internaron a mi familiar, Mire, señor, la causa de la obligación no me interesa. En el juicio ejecutivo la causa de la obligación no me interesa. ¿Por qué? Por el principio de abstracción.
Es decir, no es que no hay una causa, la hay, pero es irrelevante para el derecho también. Eso es el principio de abstracción muy importante dentro de la materia del título de derecho. Bueno, cuando hablamos de formalidad o rigor formal, que también está dentro de los caracteres del título de derecho, dijimos que debemos desarrollar entonces que tener un paraje o una letra de cambio o título de crédito en general tiene ciertas ventajas. ¿No? Primero, vamos por los juicios más cortos, si no nos lo pagan, vamos por juicios más cortos. Tenemos la autonomía, es decir, que el pagaré lo definimos como el derecho nuevo. Abstracción, no nos puede invocar ninguna causa. Es una obligación incondicional y es irrevocable. ¿Perdón? Ya, sí, claro que no. Y la vamos a desarrollar, pero claro que no. Entonces tengo todas estas ventajas. Ahora, como contrapartida, la ley me dice, para tener todas estas ventajas, tenés que tener un título de crédito. Y para tener un título de crédito, se requieren todas estas formalidades. Falta una, no las vamos a ver hoy, pero hay elementos esenciales y elementos naturales. Los elementos naturales son subsanables, los elementos esenciales nunca. Si falta un elemento esencial, no hay pareja. Bien. Entonces, cuando hablamos de rigor cambiario, formalidad o rigor formal, estamos hablando de que tenemos que cumplir ciertas formalidades puntualmente, lo que dice la ley básicamente, artículos 1 y 2, 101 y 102 de la ley cambiaria, para que estemos en presencia del título de crédito, en presencia del título de crédito. Si no lo hacemos, no tenemos título de crédito y por lo tanto no tenemos todas estas otras cosas. ¿Sí? En la bolilla 2 nos habla de letra de cambio pagaré y cheque. En el libro de Tutti tienen una definición de letra de cambio que dice que es el título de crédito formal y completo que contiene la promesa incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los que en ella intervienen. Para explicar letra de cambio, a mí me gusta hacer la comparación con el pagaré, porque ahí es donde se entiende. En el pagaré necesitamos solo dos personas, que son ¿quiénes? Deudor y acreedor también, pero más específico de la materia cambiaria. Librador y portador del título, o beneficiario. Entonces, el librador incorpora lo que dijimos antes, en un documento una obligación de dar una determinada suma de dinero a favor de nadie, no está el nombre de la persona a la cual se destina. Bien, en la letra de cambio, a diferencia del pagaré, necesitamos tres personas. Vamos a empezar a explicar que son tres. ¿Por qué? Porque la letra de cambio es un título de crédito que está pensado para que sea cobrado en otra jurisdicción, en otro lugar. Se creó originariamente como un título evidentemente internacional. Yo lo libro en mi lugar y es para que se cobre en otro país. Y para que lo pague otra persona. Entonces ahí tenemos un librador, tenemos un portador y tenemos el girador.
Por eso es que la definición dice que contiene una promesa pura y simple o incondicionada. Pura y simple e incondicionada son sinónimos. Pura y simple de hacer pagar una suma determinada de dinero a su vencimiento y en lugar determinado. Mientras que el pagaré contiene una obligación pura y simple de pagar una determinada suma de dinero. Porque el que se obliga, ¿quién es? En el pagaré. El librador. Bien. Y en la letra de cambio, El girado. el girado. Pero puede coincidir con el girado. No. No. El librador promete la prestación de otro, no la propia. El librador de la letra de cambio lo que dice es: me comprometo a que aquel te pague. Yo no te pago. Me comprometo a que aquel te pague a la fecha de vencimiento. Y entonces, la diferencia está en que el portador ya no tiene que dirigirse al librador, en principio, para que le pague el título. Tiene que dirigirse al girado, ¿no? Y cuando llega al girado, le toca la puerta y le dice: me debe. Y el girado dice: ¿dónde tengo que ir? ¿Por qué yo te debo si no firmé? Y entonces se cae a la libertad. ¿Es así? No. ¿Cómo es? Voy de nuevo al liberador. Le digo: che, ¿qué pasó? ¿No era tu amigo? ¿No para mí, no? Es que en derecho nadie puede comprometer la prestación de otro si ese otro no quiere. Pero en la letra de cambio, cuando comprometemos la letra del girado y cuando el portador se dirige al girado, existen dos posibilidades: que el girado acepte la letra de cambio, en cuyo caso se incorpora como obligado cambiario, o que no acepte, en cuyo caso obviamente no se incorpora como obligado cambiario, pero sí tenemos, el portador tiene la posibilidad de ir recién ahí a reclamarle al librador que le pague como obligado de regreso. ¿Sí? Entonces, el pagaré, ¿quién es obligado directo? El librador. El librador, no hay duda. Y todos los endosantes, si ese título circula, y va circulando de mano en mano por vía de endoso, el endosante, al endosar el título y entregarlo, siempre entregarlo, se incorpora como obligado cambiario, ¿no? Bien. Y el endosante es obligado de qué? De regreso. De regreso. Bien. En el caso de la letra de cambio, el librador no es obligado directo, es obligado de regreso, porque el obligado directo, si acepta, es el girado, que cuando acepta se incorpora. Si no acepta, entonces tendrá la posibilidad, después veremos algunas cuestiones puntuales que es necesario saber. Para la primera clase es suficiente lo que estamos diciendo, que ustedes entiendan que no es que queda desprotegido el portador si es que el girado no aceptó, porque en definitiva existe la obligación propia del librador, pero que ya con el obligado de regreso. Entonces, cuando armamos la definición del concepto de cada uno de estos dos títulos de crédito, sea pagaré, sea letra de cambio, es bastante sencillo si entendemos cómo se compone. Es una obligación, pagaré, pura y simple de pagar una suma determinada de dinero a su vencimiento.
y nada más. Si quieren le agregan en donde se incorpora un derecho autónomo, al decir puro y simple estamos diciendo que es incondicional, y si quieren le agregan irrevocable. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y por fin nos toca hablar de la solidaridad. La solidaridad, ustedes ya lo estudiaron. Yo les voy a explicar que la solidaridad en materia cambiaria. Ahora, ustedes ya la estudiaron o no, el derecho privado. ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿A quién tiene el profesor del derecho privado? María. Tú eres José Estado. Claro. Ah. Y entonces le hago el reclamo. ¿Ustedes no saben lo que es solidaridad? No. Solidario, En la prueba puede escuchar cualquiera. o sea, cuando uno, si me dan un ejemplo, por ejemplo, yo puedo ir contra ella. Sí. Si ella me da un ejemplo, puedo ir contra él. Sí. Y después por la parte que cada uno corresponde. Y después de la parte. No. No, acá no, pero yo en el derecho así, individual. ¿Cuáles? Obligaciones solidarias. ¿Les suena? Sí. Lo contrario. Pregunta de examen. Lo contrario a obligaciones solidarias. ¿Cómo? Mancomunada. Obligaciones solidarias, lo contrario es mancomunada. ¿Y qué son las obligaciones mancomunadas? Cuando cada quien responde por su parte. En las obligaciones solidarias, si yo tengo dos deudores, yo soy el acreedor, tengo dos deudores, como acreedor elijo si los demando a los dos, si les exijo el cumplimiento de la obligación a los dos, o se le exijo a uno de los dos, pero por el total. ¿Sí? ¿O no? Sí. Eso es solidaridad. Bien. En materia cambiaria, cuando el librador emite o libre el pagaré a favor de Andrea en el ejemplo, y Andrea se lo había endosado Pedro, ¿no? ¿Era así o no? Bien. Entonces Pedro, ¿cuántos obligados tiene? Dos. El librador y Andrea. Bueno, entonces, en base a la solidaridad, ellos son obligados solidarios. Todos los que forman parte de la cadena de endosos se van incorporando como obligados solidarios. Entonces, Pedro tiene la posibilidad de demandarlos a los dos, no les pagaron. Fue al deudor, no le pagó, Andrea tampoco le pagó, nadie le pagó. Entonces, ya está en instancia de demandar. Puede demandar a uno o puede demandar a los dos, ¿no? Yo demandaría a los dos, por las dudas. Pero está claro que en principio demandaría al más solvente, al que tenga algo con que responder. En definitiva, demandar a alguien que no tiene nada, no me va a pagar. Así que en eso consiste la solidaridad, en que el acreedor puede reclamar el total de la deuda a cualquiera de los obligados cambiarios. Y después, entre ellos, tienen una acción de ¿qué? Repetición. De repetición, por la parte que pagaron por el otro. Ahí sí, ya tienen la manera de compensar lo que pagaron por el otro. Entonces dirían, ya, vino Pedro, lo reclamó total, no tuve otra que pagar, porque somos obligados solidarios, pero ahora quiero que vos pagues total. Y debes, no sé, la mitad. Bien. Bueno, yo no tengo más para decir. Lo de la repetición. Claro, dijo que por ejemplo estaba en mi casa, pero si es por el mismo monto, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos los obligados solidarios y El él. pagaré era por 100. No, por ejemplo,
Pero yo ella, no me cuando decía, paga, después le puede reclamar a usted la parte que le correspondía a usted. En el caso de 100 era 50. Pero por acción de repetición. Es decir, de nuevo, frente al acreedor, es una cuestión de posición, digamos. Frente al acreedor, todos los deudores tienen una obligación solidaria. Es decir, están expuestos cualquiera de ellos a que el acreedor les reclame el total, el pago total. Y entonces ese día che, pero no es justo, que eran varios los deudores. ¿Por qué tengo que pagar yo? No, bueno, el derecho que se resuelve. Ahora, vos podés reclamar al otro obligado solidario que no fue demandado, que no pagó nada, en el caso que fueran dos, en el caso que fueran tres, que fueran un tercio, no sé, le podrá reclamar la parte que a él le correspondía, como si fuera una obligación mancomunada. ¿Se entiende? Entonces, hay una acción disponible para el deudor solidario al que se le requirió y pagó el total del crédito para que pueda recuperar del otro obligado solidario la parte del crédito que a ese le correspondió a uno. Esa es la acción de repetición. Profe, cuando habla de la clasificación, puede ser lo que era acordadora, la orden, así. Esa es la clasificación. Esa la ven. La ven ustedes. De todas maneras, vamos a volver sobre el tema más adelante. Entonces, que no es tan importante. O sea, sí es importante que lo lean, pero lo vamos a desarrollar igual más adelante. Sí, señor. Profe, a mí me quedó la duda cuando usted dijo de que nosotros nos basamos en lo que vendría a ser la teoría de la voluntad unilateral. Sí. Porque ¿qué es lo que habíamos visto ayer con el profe? En la teoría de la voluntad unilateral, esa teoría explicaba cómo una persona, por su propia voluntad, se obligaba a pagar un título de crédito, no una persona determinada, sino una persona determinada. El tercero es indeterminado. Va dirigida directamente al público. Y la crítica que habíamos visto era de que, claro, ¿qué pasa si no existe voluntad? Por ejemplo, el título que hicimos circular ayer fue uno a fines educativos. Entonces, en ese título no hubo voluntad, simplemente lo firmamos porque fue para la clase, para mostrarlo. Por eso después salió la teoría de la apariencia. Y esa te explicaba de que, bueno, con el simple hecho de constituir, crear, digamos, el título de crédito en una hoja, firmarlo, poner todos los datos, todos los elementos sustanciales que vimos hoy, que ya se estaba formando, digamos, el título de crédito, se estaba aparentando jurídicamente ese derecho y la obligación. Está bien. Entonces, en base a esa teoría es que yo relaciono lo que... Está bien, digamos, hay autores que dicen que es de la voluntad unilateral. Lo que pasa es que son diferencias sutiles. También es importante saber quién interpreta a esos autores como voluntad. La voluntad, por eso somos abogados. La voluntad, ¿a qué voluntad nos referimos? ¿A la voluntad de obligarnos frente al tercero o a la voluntad de crear el título? Entonces, según quien lo escriba, está perfecto lo que usted dijo, no se lo estoy controvirtiendo. Eso explica quizás hasta mejor la de la apariencia, pero también tiene sus críticas de la apariencia. De todas maneras, está perfectamente explicado esa cuestión. No es necesario que yo tenga voluntad de obligarme, eso está bien, digamos, para que el título de crédito sea válido. Esto es lo que usted dice. Esa es la crítica de la teoría de la voluntad. Pero hay en otro libro en donde dicen que el Código Civil y Comercial presenta la teoría de la voluntad, pero enfocándose en que yo tuve la voluntad de crear el título, más allá que quiera obligarme frente al tercero. Son diferencias muy sutiles. De todas maneras, la explicación está bien. Entonces ambas podrían ser... Son ambas que se conjugan. Que a la larga, digamos, estos son siempre en las cuestiones académicas,
tratan de explicar determinadas situaciones, pero en el fondo no importa. Por supuesto que usted se lo pregunta por lo que tiene que decir, y lo tiene que decir de manera académica, pero en la práctica importa si tuve la voluntad, si no tuve la voluntad, si la experiencia. Eso es para explicar. Lo cierto es que una vez creado el título de crédito con toda la formalidad de la ley y firmado, incluso el ejemplo que le doy al profesor es el mismo que le di yo. Digamos, lo hice al pagar para explicarle a usted, me lo olvidé y después usted me lo puede reclamar. ¿Tuve la voluntad de obligar a la gente a ustedes? No, pero tuve la voluntad de hacerlo, lo hice. Claro. Y si a usted cuando lo estaba firmando, había alumno que le estaba amenazando y lo tenía que firmar. No, ahí hay un vicio. Claro. Ahí hay un vicio de voluntad. Eso es otra cosa. Eso es lo que me sonaba como que, bueno, pero si me están obligando a hacer eso. No, ahí aplica toda la teoría de los vicios de los actos jurídicos. Eso lo vamos a ver. Si yo, no, porque viene el derecho privado, no vamos a ver el dolo, vamos a ver la excepción de dolo y demás, pero eso aplica a los vicios son por error, por violencia, por defraudación, hay vicios de la voluntad, pero que en este caso es irrelevante. De todas maneras, si usted pudiera demostrar eso, obviamente es al pagaré ahí se lo toma como cualquier acto jurídico. Pero si un juicio ordinario aparte. Sí, Ah, Profe, entonces, le decía mi compañero, ayer mencionó el profe la teoría de Llavadora, que entendí que, o sea, combina ambas teorías, Sí. de la voluntad unilateral y la teoría Esa es con la esa de es la que Llavadora. queda una de Llavadora. Era de la sí. ¿Qué más? ¿Estamos bien? Bueno, están liberados.